Libro de Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer dos versículos de esta porción, que es el versículo 19 y el versículo 20. He puesto por título a esta predicación, Id. Amén. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Para contextualizar un poco, ¿verdad?, de este versículo que hemos leído, nos podemos dar cuenta que anteriormente Juan y Pedro, que eran los que estaban allí encarcelados, habían sanado a un cojo allí en la puerta La Hermosa, ¿verdad?, cuando iban al templo. Y este milagro que ellos hicieron allí, lo hicieron en el nombre de Jesús. Amén. Y fue como muy bullicioso este milagro, porque dice que todos conocían a este cojo que había estado por tanto tiempo allí en la puerta de La Hermosa sin poder recibir sanidad, hasta que apareció Juan y Pedro, ¿verdad? Y conocemos esa hermosa expresión que dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el pueblo entero estaba atónito por este gran acontecimiento. Y dice la palabra del Señor allí en el capítulo 3, que estaban tan atónitos por lo que había acontecido, que dice que el pueblo los tomaron, ¿verdad? Allí a ellos, dice, asieron de Pedro, de Juan y hasta de este hombre que había sido sanado, y lo llevaron al pórtico de Salomón, porque no podían entender de este milagro. Pero el mismo Pedro, allí levantando su voz, leyó lo que dice allí en el capítulo 3, entre los versos 14 y 16, que dice: mas vosotros negasteis el santo y el justo, y pedisteis que se les diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él es dada a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Hizo un llamado al pueblo a que pusieran su vista en el dador de la sanidad, que era Cristo, ¿verdad? A quienes ellos habían entregado. Dicen: no nos miren a nosotros, porque no es nuestro poder, ni siquiera es nuestra piedad la que sanó a este hombre, sino que fue en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y dice su palabra que ¿qué pasó con esta predicación que tuvo Pedro? Dice que más de 5,000 varones, y con seguridad no se contaron las mujeres, ¿verdad?, creyeron en Jesús. Que el Señor nos bendiga. Creyeron en Cristo. Entonces, dice su palabra que fueron a ellos, ¿verdad?, los sacerdotes. Fueron con el jefe de la guardia y del templo, dice, y todo esta secta de los saduceos, y lo tuvieron toda la noche allí encarcelado, porque era de noche. No había nada más que hacerlo. Me imagino que los juzgados estaban, por así decirlo, estaban cerrados, así que los retuvieron toda la noche allí, ¿verdad? Y al otro día los llevaron a todos sus acusadores, y Pedro volvió a hablar, ¿verdad? Volvió a pronunciar, ¿verdad?, esta necesidad de proclamar de Cristo, y de que pusieran su vista en el hacedor de este milagro, que era el Cristo resucitado, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Así que estos hombres no tuvieron nada en contra de ellos. No podían decir nada. Si ellos decían:
conocemos a este hombre que por tanto tiempo, cerca de 40 años, estuvo allí sentado a la puerta de la hermosa pidiendo recibir alguna limosna, pero que en ese momento había recibido una sanidad milagrosa, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Y además decía, y nosotros conocemos a Pedro. ¿Quién es Pedro? Y miren con qué denuedo habla de la palabra del Señor. Y no tenían de qué acusarlo, así que los dejan libres. Que el Señor nos bendiga. Y sin antes, ¿verdad?, amenazarlos y decirle, no sigan hablando, no sigan enseñando lo que ustedes conocen, ¿verdad? Ese conocimiento que tienen de los acontecimientos que han pasado aquí. Les pedimos y les amenazaron a estos hombres. Y Pedro se levanta y dice, pero vean ustedes, ¿qué es más justo? ¿Obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y a pesar de ser amenazados, a pesar de ser perseguidos, ellos pidieron al Señor que les concediera allí junto con los demás discípulos, pidieron al Señor que les concediera que con todo denuedo y con toda autoridad y poder hablar su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos terminaron esa oración, el lugar donde estaba tembló. No dice que tembló en toda la ciudad, sino que dice que en el lugar donde estaban estos hombres orando al Señor, a pesar de haber recibido amenazas, ¿verdad? A pesar de haber recibido o haber recibido el mandato de que se quedaran callados, ellos estaban orando allí por poder, por denuedo, por autoridad, allí en transmitir la palabra del Señor, y se produjo este temblor, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Pero también nosotros podemos ver que, ¿verdad? Que desde ese día a estos apóstoles, por la mano del Señor, les seguían señales y les seguían prodigios. Así dice su palabra. Y prodigios son sucesos extraordinarios, sucesos maravillosos que no se pueden explicar en forma natural lo que pasó, por qué sucedió. Entonces, indudablemente está la mano del Señor sobre ese prodigio, ¿verdad? Hubo una intervención divina que ocasionó ese milagro. Que bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia permanecía, dice la palabra del Señor, unida. Si había alguna gracia entre esos discípulos, es que en ellos permanecían unidas. Y así nos dice el verso 13 del capítulo que estamos leyendo aquí, dice, que es el 5, a pesar, dice, que los demás ni siquiera se atrevían a juntarse con ellos, la iglesia del Señor permanecía unida, ¿verdad? Y crecían en el Señor y aumentaban en número. Era tanto lo maravilloso que allí acontecía, ¿verdad? Que dice que cuando Pedro pasaba, sacaban a los enfermos, ¿verdad? Para que al menos allí la sombra de Pedro cayera sobre ellos y estos fueran sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra que hasta de las ciudades vecinas venían allí los enfermos, ¿verdad? Los que estaban atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Una locura, diríamos, con las palabras actuales, lo que estaba sucediendo con estos discípulos que permanecían unidos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y una vez más, dice su palabra, que fue el sumo sacerdote y los saduceos, ¿verdad? Y que se llenaron de celo a ver todo este acontecimiento que estaba aconteciendo con los discípulos. Y dice su palabra que estos saduceos se llenaron de celo, que quiere decir que se llenaron de envidia,
¿verdad? Y fueron y los tomaron nuevamente presos y los pusieron allí en una celda oscura. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue allí donde sucedió el maravilloso milagro. Amén. Dice que una noche el ángel del Señor abrió la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Y a mí me da gusto ver que nuestro Dios es alegre. ¿Sabe por qué? Porque dice que la secta de los saduceos no creían en los espíritus, por tanto no creían en los ángeles. Entonces Dios usó un ángel para que fuera y abriera la puerta de aquellos discípulos que ellos habían puesto en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Más un ángel del Señor, dice los versículos que leímos, abriendo la puerta, dice, de noche de la cárcel y sacándolo, les dijo, id. Y eso era lo que tenían que obedecer los discípulos. Estas dos letras, id, bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba la orden que ellos recibían, ahí en medio de la noche, en una cárcel oscura, en una cárcel helada, y seguramente que una cárcel que estaba de muy mal olor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor necesitaba obediencia en estos hombres a base de esta pequeña palabra que les dijo, id, bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros en esta tarde, ¿verdad? Que en el lugar que nosotros estemos, ¿verdad? Podamos también tomar posesión, podamos también obedecer la palabra del Señor y levantarnos, ¿verdad? Y escuchar la voz del Señor. Puede que nosotros no estemos en una cárcel física como ellos estaban, pero quizás hay algo que nos están pidiendo avanzar. Hay algo que nos tiene atrapados y nos impide ponernos en marcha en el servicio de la casa de Dios, en el servicio del Señor. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Verdad? Si el Señor usa estas simples palabras y no es la primera vez que las usa. Allí en Marcos 8 me parece, ¿verdad? Que cuando encuentra esos espíritus que andaban allí en el cementerio, ¿se acuerdan? También le dice, pero ¿qué tienes con nosotros que vienes antes de tiempo? Déjanos siquiera ir a esos hatos de cerdo. Y el Señor también usó esta palabra y le dijo, id. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros esperamos recibir un anuncio tan grande de parte de Dios. A veces nosotros esperamos que sea así un predicador internacional que venga y nos diga lo que necesitamos. A veces nosotros esperamos que ese mensaje venga a base de los requisitos que nosotros queremos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que el Señor hoy nos está diciendo es ir, porque ya las puertas están abiertas. Las puertas de nuestras dificultades, las puertas de nuestros problemas, ¿verdad? Están abiertas. La solución que necesitábamos ya está dada por Dios. Está listo, mi hermano. Por lo tanto, solo tenemos que obedecer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué será entonces que siempre se nos está llamando a la obediencia? Porque siempre se nos está pidiendo que obedezcamos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tendrá algo de importancia la obediencia a Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando estamos obedeciendo a la palabra, estamos declarando nosotros que sí, verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios? Amén. Que hacemos de Cristo el Señor de nuestra vida y declaramos con eso que nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro actuar depende totalmente de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
porque hemos entregado a Él nuestro corazón. Entonces obediencia significa escuchar, significa confiar, significa someterse, significa rendirse a Dios y a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros que el Señor nos hable? Y hemos pedido al Señor, Señor, háblanos. Y Él en su infinita misericordia nos ha dicho, ¿verdad? Lo que necesita de nosotros, lo que quiere de nosotros. Y a veces eso a nosotros no era lo que estábamos esperando de Dios. Lo escuchamos, pero no ponemos nuestra confianza en la voluntad de Dios, esa voluntad buena, esa voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la palabra del Señor dice que nos llama a obedecer, simplemente obedecer a Dios. Amén. Pablo, qué buen ejemplo de Pablo. Ya su vida es un ejemplo de obediencia para nosotros, ¿verdad? Él estaba seguro que lo que estaba haciendo estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Él creía que agradaba a Dios con lo que hacía, con perseguir a los cristianos. Pero bastó solo escuchar una vez la voz de Cristo y doblegar su vida completamente. Y que en él se hiciera, más bien dicho, un cambio radical, ¿verdad? Un cambio total. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él entregó su vida al Señor. Él atendió a la voz que le estaba hablando, aunque fuera contraria a lo que Él estaba haciendo, entendió que lo que le estaba llegando a su oído era la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es tanto, ¿verdad?, que Él nos da ejemplo, nos quiere enseñar referente a eso. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál misericordia de Dios, podría preguntarse usted? La de enviar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, a morir en la cruz, a tomar nuestro lugar como pago de nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Si en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, era llevado al sacrificio un animal sin conciencia de lo que pasaría, Cristo fue llevado por amor. Bendito sea el nombre del Señor. Fue llevado por amor a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos entregar con conciencia nuestra vida en sacrificio vivo, dice Pablo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es este? ¿Cómo debe ser este sacrificio vivo? Significa una negación consciente, una negación constante de nuestros propios intereses. Amén. Que el Señor nos bendiga, poniendo por encima la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Es entonces cuando verdaderamente nuestra rendición será total a su voluntad. Amén. Un sacrificio vivo. Hoy tuvimos un sacrificio vivo. Hoy tuvimos un llamado, ¿verdad?, estar aquí en la casa de Dios. Podríamos estar haciendo otras cosas. Y no importa si usted tiene hartas cosas que hacer. No importa si yo tengo pocas cosas que hacer, ¿verdad? Pero cuando decidimos estar aquí en la casa de Dios, sobre nuestros intereses, sobre nuestras cosas, valga la redundancia, ¿cierto?, es porque nuestro sacrificio
está siendo vivo, está siendo sometido a la voluntad del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y en sacrificio santo. ¿Por qué tiene que ser santo, verdad? ¿Qué significará esto? Que nuestro sacrificio debe ser continuo. Amén. Siempre buscando hacer la voluntad de Dios. No podemos tomar la determinación de un día sí, de al otro día no, y entonces hago mi voluntad. Recuerde usted que santo es ser apartado para Dios. Amén. Por lo tanto, nuestro sacrificio también tiene que ser santo, ¿verdad? Porque ponemos nuestra voluntad, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y esto tiene mucha relación con lo tercero, que nuestro sacrificio debe ser agradable a Dios. Amén. Ahí nuestro culto va a ser racional. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí nuestro servicio, ¿verdad?, será lógico. Naturalmente, nuestra obediencia será entregada total, sin reservas a nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabe que la obediencia siempre trae bendición. Si nosotros leemos su palabra, ¿verdad?, siempre trae bendición cuando obedecemos la palabra del Señor. Y no solamente trae una bendición individual para mí, que sí la trae, porque a través de ella yo tengo salvación, tengo perdón de pecado y tengo promesa de vida eterna, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. También hay bendición para mi hogar. También hay bendición para mi familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y la bendición también llega a este lugar, al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Por lo tanto, id. Obedezcamos a la palabra del Señor. Id. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también, si nosotros vemos lo que dice allí en el libro de Hechos, en el versículo 20 dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que aquí quiso decir de esta nueva vida, de esta nueva vida abundante que tenemos con el Señor, de esta buena nueva de salvación. Amén. Entonces, no solamente el Señor nos da el mandato de ir y obedecer, sino que nos da instrucciones. Su misericordia es tan grande, su amor por nosotros es tan grande que nos capacita para poder obedecerlo, ¿verdad? Porque el Señor aquí lo dice clarito. Le dice lo que tenían que hablar y dónde lo tenían que hablar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, pese a las dificultades, a los problemas, ¿verdad? Pese a lo que nos quiere atrapar de este mundo, nosotros tenemos que, por sobre todo eso, escuchar la voz del Señor que nos dice, id, ponte en pie. Bendito sea el nombre del Señor, porque siempre hay algo más de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia. Y recuerde que pese a las dificultades, pese a las circunstancias, estos discípulos permanecían unidos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué nos querrá decir el Señor con eso? Amén. ¿Servirá nuestro evangelio en nuestras casas orando? ¿En nuestras casas solo leyendo la palabra del Señor? ¿Será obediencia? Amén. Cuando el Señor no solamente nos hace el llamado a obedecer, sino nos da instrucciones de cómo hacerlo y nos capacita. Amén. Porque Él da el denuedo, Él da la autoridad, Él da el poder para que nosotros hablemos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nuestra entrega a la voluntad del Señor debe ser total.
Si estamos escuchando la voz del Señor, pongamos atención, pongamos nuestra confianza en Él y obedezcamos su llamado. Debemos dar por gracia, como dijo Pedro, lo que por gracia hemos recibido. Usted dirá, pero es que yo no soy predicadora. No todos somos llamados para ser predicadores, pero todos somos llamados para ser alcanzadores. Todos tenemos que alcanzar un alma para Cristo. Todos tenemos que ir, ponernos de pie y hablar del Señor, ¿verdad? Alcanzar a otro, alcanzar a nuestra familia. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos hablar de la palabra del Señor. Por eso que hoy nos hace Él este llamado de ir. No solamente quiere nuestra obediencia, también quiere nuestra acción, ¿verdad? Quiere que nosotros nos movamos, ¿verdad? No estemos quietos. Si hay momentos que el Señor llama al pueblo a estar quieto, ¿verdad? Pero también es necesario, sobre todo en este tiempo, que la venida del Señor está tan cerca, mi hermano, tan cerca de ir y anunciar, ¿verdad? Que Cristo viene pronto. Debemos anunciar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchar, confiar, someterse, rendirse a Dios, rendirse a su palabra, es obedecer al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es obedecer el llamado que Él nos hace día tras día, ¿verdad? A través de su palabra, a través de la oración, a través de su voz muchas veces audible, aunque nosotros nos queremos hacer los locos, por así decirlo, ¿verdad? Queremos no entender el mensaje, pero la palabra del Señor habla claramente. No hay en ningún momento, ninguna circunstancia de nuestra vida en que podamos decir que la palabra del Señor no nos ha guiado con claridad, porque dice que es lámpara a nuestro camino. Amén. Es lumbrera ahí en nuestro andar. Y decimos de ella y Pablo lo dice, que es una palabra eficaz, es una palabra dada por Dios, revelada por Dios. Entonces, si es inspirada por Dios, ¿cómo no leerla? ¿Cómo no atenderla? Y si es útil, ¿cómo no aplicarla en nuestras propias vidas? Bendito sea el nombre del Señor. Id. Mire lo que nos dice el Señor en esta tarde. Id. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón bajo esta circunstancia? Pero aún el Señor nos dice, id, pónganse de pie, ¿verdad? Proclamen, sigan contando, sigan hablando lo que el Señor ha hecho en ustedes, lo que el Señor le ha entregado en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor, pero manténganse unidos. Amén. Oren unidos, mantengan esa unidad, porque ahí dice su palabra, que todos los días se aumentaban los que tenían que ser salvos. Los prodigios, las señales, las sanidades, los milagros les seguían. Venían de otras ciudades, venían de otros lugares, ¿verdad? Porque el Señor estaba usando a los que con valentía se pusieron en pie y proclamaron, a pesar de las amenazas, esta buena nueva de salvación. Amén. Esto es lo que el Señor nos ha tenido esta noche. Id. Así es el Señor. Esos hombres decían, pero si conocemos a Pedro, ¿quién es? Y mira cómo habla. Nosotros nos conocemos unos a otros, pero más conocemos el poder de Dios. Más conocemos su voz, su voluntad sobre nuestra vida. Entonces, atendamos el llamado. Id. Amén. Que el Señor nos bendiga. Puestos en pie, oramos al Señor.